Hola viajeros del tiempo, soy yo, Kodiak, su husky aventurero favorito. Hoy nos embarcaremos en un increíble viaje a una de las civilizaciones más fascinantes e influyentes de la historia. La antigua Grecia, cuna de la democracia, la filosofía, el teatro y los Juegos Olímpicos, fue una de las civilizaciones más influyentes de la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, su legado ha marcado profundamente el arte, la política y la ciencia en todo el mundo. En este relato, nos sumergiremos en una era fascinante, desde los primeros asentamientos micénicos hasta el esplendor de la Atenas clásica y el impacto del imperio de Alejandro Magno. Un viaje lleno de descubrimientos, personajes memorables e ideas que cambiaron el curso de la humanidad. La historia de Grecia comienza mucho antes de los días de Sócrates y Aristóteles. En el segundo milenio antes de Cristo, surgieron las primeras civilizaciones avanzadas en el Egeo. La civilización minoica, establecida en la isla de Creta, fue una de las más antiguas. Con su capital en Cnosos, los minoicos construyeron palacios impresionantes decorados con frescos coloridos que narraban su vida cotidiana y sus ritos religiosos. Fueron grandes navegantes y comerciantes, extendiendo su influencia por el Mediterráneo. Sin embargo, su civilización desapareció misteriosamente alrededor del año 1400 a.C., probablemente debido a desastres naturales o invasiones. Fue entonces cuando los micénicos, provenientes de la Grecia continental, tomaron el control. Los micénicos, mencionados en los poemas épicos de Homero, eran guerreros feroces y construyeron fortalezas como Micenas y Tirinto. También fueron quienes dejaron los primeros indicios de la escritura griega, el lineal B, utilizado para llevar registros administrativos. El colapso de la civilización micénica alrededor del 1200 a.C. marcó el inicio de un periodo oscuro. Durante siglos, las ciudades se despoblaron, y gran parte del conocimiento se perdió. Sin embargo, estos años de crisis también sentaron las bases para el resurgimiento de Grecia. Aproximadamente en el siglo VIII a.C., Grecia comenzó a resurgir de su oscuridad. La escritura fue redescubierta, y las ciudades-estado, conocidas como polis, comenzaron a formarse. Cada polis era independiente y tenía su propia forma de gobierno, leyes y tradiciones. Entre ellas destacaron dos modelos opuestos: Atenas, centrada en la democracia y la cultura, y Esparta, una sociedad militarizada y austera. Fue también durante este periodo que Homero compuso sus famosas epopeyas, la Ilíada y la Odisea, que se convirtieron en la base de la literatura griega y una fuente de identidad cultural. Estos poemas narraban las gestas de héroes como Aquiles y Odiseo, vinculando a los griegos con su pasado heroico. En la era arcaica, Grecia también comenzó a expandirse más allá de sus fronteras. Las polis fundaron colonias en todo el Mediterráneo, desde Asia Menor hasta el sur de Italia y Sicilia, lo que permitió un intercambio cultural y económico que enriqueció la civilización griega. El siglo V a.C. marcó el apogeo de la civilización griega. Tras repeler las invasiones persas durante las guerras médicas, las ciudades-estado, especialmente Atenas, entraron en una era de esplendor. Atenas, bajo el liderazgo de Pericles, se convirtió en un faro de arte, filosofía y política. La democracia ateniense, aunque limitada a ciudadanos varones, fue una innovación radical. Los ciudadanos se reunían en la asamblea para debatir y votar sobre cuestiones de Estado. Mientras tanto, las grandes obras arquitectónicas como el Partenón, construido en honor a la diosa Atenea, embellecieron la ciudad y mostraron su riqueza y poder. En este periodo, florecieron los grandes filósofos. Sócrates desafiaba a los jóvenes a cuestionar todo, Platón imaginaba una sociedad ideal en su obra, La República, y Aristóteles, alumno de Platón, sentó las bases de la lógica, la biología y la ética. Pero no todo era armonía en Grecia. La rivalidad entre las polis condujo a la Guerra del Peloponeso, 431 a 404 a.C., un conflicto devastador entre Atenas y Esparta. Aunque Esparta ganó, la guerra debilitó a toda Grecia, dejándola vulnerable a amenazas externas. A mediados del siglo IV a.C., Macedonia, un reino al norte de Grecia, comenzó a ascender bajo el liderazgo de Filipo II. Su hijo, Alejandro Magno, llevó a cabo una de las conquistas más asombrosas de la historia. En poco más de una década, Alejandro derrotó al poderoso imperio persa y extendió su dominio desde Grecia hasta Egipto, Mesopotamia y la India.
Bajo su liderazgo, la cultura griega se fusionó con las tradiciones de las tierras conquistadas, dando lugar a la era helenística, un periodo de extraordinario intercambio cultural. Ciudades como Alejandría, en Egipto, se convirtieron en centros de conocimiento y aprendizaje, con bibliotecas que albergaban textos de todo el mundo conocido. Aunque Alejandro murió joven, su legado perduró. La influencia griega se extendió por todo el Mediterráneo y Asia, marcando profundamente la historia de estas regiones. La antigua Grecia no solo destacó por su política y conquistas, sino también por su contribución al pensamiento humano. Los filósofos griegos no solo se preguntaban por el sentido de la vida, sino también por el funcionamiento del universo. Pitágoras exploró las matemáticas y descubrió principios fundamentales de la geometría. Hipócrates sentó las bases de la medicina, estableciendo que las enfermedades no eran castigos divinos, sino fenómenos naturales que podían tratarse. Arquímedes, siglos después, deslumbró con sus descubrimientos en física e ingeniería. El arte también floreció, desde las esculturas idealizadas de los dioses y héroes, hasta los teatros que dieron origen al drama. Esquilo, Sófocles y Eurípides escribieron tragedias que exploraban las emociones humanas y los dilemas morales, mientras que Aristófanes utilizaba la comedia para satirizar la política y la sociedad. La vida cotidiana en Grecia variaba dependiendo de la polis y la posición social. En Atenas, los hombres libres participaban activamente en la vida pública, mientras que las mujeres tenían un papel más limitado, dedicándose al hogar y la familia. En Esparta, por otro lado, las mujeres gozaban de mayor libertad, ya que se esperaba que gestionaran los hogares mientras los hombres se dedicaban a la guerra. Los campesinos trabajaban en los campos de olivos y viñedos, mientras que los artesanos producían cerámicas y herramientas. Los mercados eran bulliciosos centros de comercio donde se intercambiaban bienes locales y extranjeros. Los esclavos, aunque carecían de derechos, desempeñaban un papel fundamental en la economía, trabajando en las minas, los hogares y los campos. La religión era una parte esencial de la vida cotidiana. Los griegos veneraban a los 12 dioses del Olimpo, que, según creían, influían en todos los aspectos de sus vidas. Los templos, como el de Delfos, eran centros de devoción y profecía, mientras que los festivales, como los Juegos Olímpicos en honor a Zeus, unían a las polis en celebraciones de competencia y hermandad. La antigua Grecia fue una civilización extraordinaria cuyo legado sigue vivo en el arte, la política, la filosofía y la ciencia modernas. Desde las epopeyas de Homero hasta los logros de Alejandro Magno, su historia es un recordatorio del poder de la creatividad y la innovación humana. Aunque los siglos han pasado, las ideas y logros de Grecia aún resuenan, inspirando generaciones y recordándonos que, en muchos sentidos, todos somos herederos de esta fascinante civilización. Y así concluimos este apasionante viaje por la antigua Grecia, una civilización que nos regaló la democracia, la filosofía, el teatro y tanto más. Desde los mitos de los héroes, hasta las enseñanzas de Sócrates y las conquistas de Alejandro Magno, la historia griega nos muestra el poder de las ideas y cómo éstas pueden transformar el mundo. Si disfrutaste este recorrido, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas aventuras por la historia.